Bienvenidos a Luz y Entendimiento Podcast, un espacio donde encontrarás fe, esperanza y desarrollo espiritual. Con los pastores Daniel Castillo, Luis de Souza, Daniel Cárdenas, Eliezer Garrido y Hugo Tordesilla. Aquí compartiremos recursos cristianos, hablaremos de temas actuales y relevantes de la fe. Si estás buscando fortaleza en tiempos difíciles o deseas profundizar en tu fe, este podcast es para ti. Comenzamos. Bienvenidos a Luz y Entendimiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema que afecta a todos, cristianos y no cristianos. El tema es la cultura de cancelación. ¿Debemos perdonar a quienes son cancelados o confrontar sus acciones? Quédese con nosotros porque esta conversación será profunda y reveladora. Hermano Eliezer, ¿cómo cree que los cristianos deberíamos abordar la cultura de la cancelación? ¿Debemos confrontarlos si es necesario o perdonar es el camino correcto? Bueno, la respuesta corta yo creo que siempre el perdón, el amor, es a lo que estamos llamados a hacer. Pero quiero platicar un poquito de lo que creo es la cultura de la cancelación. Y creo que es rechazar, es quitar el apoyo ya sea económico, moral o de cualquier índole a una persona o a un grupo por algo que hicieron que no nos parece correcto, que no nos parece que esté bien. Y creo que no hay mucho derecho a la réplica. Entonces, inclusive cuando las personas se quieren defender, pues más toda la gente en las redes sociales los atacan. Entonces creo que en esa forma de justicia no hay perdón, no hay lugar para el arrepentimiento. Entonces creo que esa justicia no es del todo bíblica. Entonces yo creo que lo que nosotros estamos llamados a hacer es el amor, el perdón, la reconciliación. Debemos de restaurar y no solamente rechazar y juzgar. Así es. Pastor Hugo, ¿qué influencia ve usted que tiene esta cultura de la cancelación dentro de nuestro círculo cristiano? Wow, la influencia es grande debido a que hemos captado muchas cosas del mundo y juzgamos muy rápido. Las redes sociales en este momento están a la distancia de un clic. Entonces, inmediatamente alguien dice, esto es bueno, esto es malo. Inmediatamente todos comienzan a decir, es malo, es malo, es malo, es malo, es malo, es malo. Like, dislike, like, dislike. Y eso se ha vuelto lo mismo en la iglesia. Entonces, cuando alguien comete un error, cuando a alguien le pasa algo dentro de la iglesia, inmediatamente lo cancelamos, lo colocamos a un lado y es preocupante la situación. Amén. Nos dice la Escritura que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Hermano Luis, esta forma de justicia social es algo que entra dentro de la perspectiva cristiana. Sí, claro. Gracias por darme la palabra. Yo creo que sí, la justicia social no podemos decir que está 100%. Sin embargo, como cristianos, como pastores, como hombres y mujeres de la fe, siempre buscamos aplicar lo que es la justicia de una perspectiva bíblica, ¿verdad? Sin embargo, nosotros todavía tenemos mucho trabajo que hacer como iglesia, porque de recordar que nosotros somos llamados a prácticamente traer una perspectiva que sea la perspectiva más cercana a lo que es que creemos como cristianos. La pregunta que sería, ¿qué haría Cristo en estas circunstancias? Esta es una pregunta que debemos de hacernos constantemente, ¿verdad? Porque nosotros realmente como iglesia estamos llamados a practicar la gracia, la redención, el amor, sobre todo la reconciliación, porque si nosotros como iglesia no lo estamos practicando y somos nosotros que fuimos prácticamente llamados, ¿verdad?, por el Señor como parte de practicar aquí, a restaurar, por así decir, lo que hace tiempo o lo que nosotros notamos que gradualmente se va deteriorando, que es el amor, que es la gracia, que es el perdón, todas estas cosas. Entonces nosotros realmente como iglesia debemos de considerar y buscar hacer lo que somos llamados a hacer como la iglesia. Antes de seguir con nuestra conversación, vamos a ver un video que explica el contexto y el impacto de la cultura de la cancelación en la última década. Esto nos dará un marco más claro para nuestra discusión. La cultura de la cancelación es un fenómeno social que ha cobrado fuerza en la última década, principalmente en las redes sociales. Se refiere al acto de retirar el apoyo, tanto pública como digitalmente, a una persona o entidad debido a sus acciones o palabras que son percibidas como inapropiadas o inaceptables. Este movimiento busca señalar o cancelar a aquellos que no cumplen con ciertos estándares sociales o éticos,
El auge de la cultura de la cancelación ocurrió entre 2017 y 2018, cuando las redes sociales comenzaron a amplificar los casos de figuras públicas que fueron canceladas por sus opiniones o comportamientos. 3 de los personajes más conocidos que han sido cancelados son Kevin Spacey, actor estadounidense, cancelado en 2017 tras señalamientos de mala conducta. J.K. Rowling, autora de Harry Potter, cancelada en 2020 por sus comentarios que generaron controversia en redes sociales. Ellen DeGeneres, presentadora de televisión, enfrentó cancelación en 2020 tras reportes sobre el ambiente laboral en su programa. En el ámbito cristiano, también ha habido cancelaciones que resonaron internacionalmente. 3 de los casos más conocidos en este contexto son Mark Driscoll, pastor y fundador de la iglesia Mars Hill, cancelado en 2014 tras denuncias sobre su liderazgo, lo que llevó al cierre de su iglesia. Jerry Falwell Jr., expresidente de Liberty University, cancelado en 2020 tras un escándalo que llevó a su renuncia, impactando a la comunidad evangélica internacional. Ravi Zacharias, reconocido apologista cristiano, cuya reputación se vio afectada después de su fallecimiento en 2020, cuando salieron a la luz acusaciones que causaron un gran impacto en la comunidad cristiana global. Muy interesante todo esto. Ahora vamos a pasar a una sección de datos interesantes, la cual mi hermano y tocayo Daniel Cárdenas va a dirigir en este momento. Pastores, pues algo que yo puedo estar de acuerdo, incluso que el video menciona, es el auge que tiene la cultura de la cancelación debido a las redes sociales, va un incremento en el uso de redes sociales, y gracias a esto la cultura de la cancelación, que pues entre la chaviza se habla de baneo o funado. Ahora está esa palabra de moda, ¿va? Funaron a fulanito, o en las redes sociales está bien funado este personaje o esta celebridad. Entonces la cultura de la cancelación, del baneo o del funado, aunque tiene un auge debido a las redes sociales, no es nueva. No es nueva porque tenemos datos interesantes. Por ejemplo, en el Imperio Romano, pues tenían un castigo que se le denominaba damnatio memoriae, que pues era simple y sencillamente borrar de los rastros de la historia lo que alguien había hecho, lo que alguien había escrito. Y es eso lo que la cultura de la cancelación hace, borrar lo que una persona ha hecho. Carreras se han destruido. Justamente en la semana veía el personaje de Tenoch Huerta, quien hizo Namor, Wakanda por siempre, y ahorita tiene consecuencias debido a una funada, a una cancelación que tuvo. Tiene 2 años batallando. Entonces era prácticamente este principio: se eliminaba lo que esa persona había hecho o lo que había logrado de la historia, pero no solamente en el Imperio Romano o en otras civilizaciones, sino también en la Biblia. Es interesante que en la Biblia tengamos este tipo de situaciones. Hablamos que qué haría Jesús, que estamos llamados, ¿verdad?, a practicar la justicia, pero en la Biblia, interesantemente, encontramos casos de cancelación o de personas que fueron funadas. Un ejemplo es Esteban, ¿verdad?, que bien no fue por una conducta inapropiada o por decir algo políticamente incorrecto. Esteban fue funado por predicar el evangelio, por predicar de Jesús, por exaltar a Jesús, y pues fue apedreado. Yo creo que ahorita tenemos las redes sociales, los likes, los dislikes, como comentaba Hugo, y eso son las piedras, ¿verdad?, que se avientan, y se hace ahora de manera anónima. Entonces Esteban fue apedreado, ¿verdad? Fue funado, si podemos llamarlo así. Así que pues vamos a tener una pequeña dinámica, pastores, a ver a ver cómo andamos ahí, porque hablábamos ahorita de que sí, la gente funa, ¿verdad? La gente banea, la gente cancela. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros si nos topamos con algún caso, ¿verdad? ¿Qué saldría de nuestro corazón? ¿Cómo sería nuestra actitud si viéramos algo en las redes sociales? ¿O se han puesto a pensar, si David tuviera redes sociales, qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado con David? Porque David, pues de alguna forma también pues tuvo algo de mala conducta, ¿verdad? ¿Se acuerdan ahí con Betsabé? No quiero entrar en detalles. Pero ¿qué pasaría, pastores? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Imagínate que estás ahí en tu teléfono, viendo las redes sociales, y te sale el caso de una persona admirable, un rey que hizo y deshizo y que era conforme al corazón de Dios. Ahora imagínate que ves ahí la noticia
de lo que ha sucedido, ¿sería cancelado o qué pasaría con David? ¿Le aventaríamos ahí un like o un dislike? ¿Qué haríamos? ¿Lo cancelaríamos o aprobaríamos, no sé, su conducta por ser un hombre del corazón de Dios? ¿Qué sucedería? Pues en la honestidad yo creo que sería por toda la sociedad o por todas las personas cristianas, pues al ver la noticia sería totalmente rechazado, totalmente cancelado, ¿no? La noticia, pues los detalles ahí están, fue adulterio, mandó matar a la guerra. Entonces imagínate las noticias, ¿no? Y con Betsabé, adulterio, mandó matar al esposo. La sociedad en general, incluso la sociedad cristiana, yo creo que aventaría la primera piedra, que rechazaría, que cancelaría, cosa que no debemos de hacer. Totalmente lo cancelaríamos. Ahora hay otro ejemplo. ¿Qué pasaría con Moisés también? Que vemos a una figura prominente, líder, que tiene los encuentros con Dios y que a veces decimos, ay, yo quisiera estar acá con Dios, así como lo estuvo Moisés, y hasta con el rostro resplandeciente, pero también tuvo un desliz, tuvo ahí una pequeña actitud nada buena, ¿verdad? Se deja llevar por la ira y tenemos, ¿verdad? Pues consecuencias no tan buenas de parte de Moisés, de un hombre de Dios. ¿Qué pasaría, hermano Luis? Lo que pasa es que yo creo que principalmente como líderes actuales, ¿verdad? Como líderes de la iglesia, una de las cosas que debemos de analizar antes de actuar, debemos analizar cómo impactaría la comunidad en la cual nosotros pertenecemos. Ok, él tuvo la ira. Y me voy a basar en un ejemplo práctico, un ejemplo real que yo tuve, en una experiencia que tuve en una de las conferencias que yo participé, en una de las conferencias generales de la Iglesia Metodista, que uno de los líderes, ¿verdad?, tuvo un ataque de ira prácticamente y su comportamiento no fue de los mejores. Y yo estaba yo y una hermana más, y por lo tanto después de este comportamiento él se fue y yo digo, mira, hermana, yo creo que debemos de hablar con él porque su comportamiento no fue de los mejores. Nosotros en este entonces, porque estamos hablando de una conferencia que tiene cientos de personas y además, ¿verdad?, tenemos compañeros que trabajamos juntos, ¿verdad?, para un mismo propósito. Entonces, imagínate ustedes si nosotros nos pusiéramos a cancelar a este líder, ¿verdad?, comunicando a los demás. Entonces, lo que yo decidí fue simplemente decir, mira, hermana, tenemos que hablar con él. Y, bueno, no voy a decir por coincidencia, porque como cristianos no debemos creer en coincidencia, porque todas las cosas son simplemente arregladas por el Padre, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, el momento que yo iba a hablar con él, él iba regresando para disculparse por su actitud. Entonces, lo que pasa, yo creo que nosotros nos damos la oportunidad de las personas a veces de explicar, porque muchas de las veces las personas son canceladas de acuerdo a la perspectiva de una determinada comunidad. Puede ofender a veces a un grupo específico, pero yo creo que todos merecen tener una oportunidad de explicarse o de disculparse, ¿verdad? O pedir perdón, porque muchas de las veces, aún de pedir perdón, no se le da la chance de pedir perdón, ¿verdad? Y entonces debemos de ser pacientes, ¿verdad? Y dar la oportunidad a quienes, en el caso de Moisés, por ejemplo, que tuvo este ataque de ira, yo creo que como un líder, liderando una comunidad y de acuerdo a lo que es la responsabilidad, la gran responsabilidad que tenía Moisés, cualquier acción en contra de Moisés automáticamente podría echar a perder su responsabilidad que tenía de llevar el pueblo en esta travesía. Yo creo que en este proceso, ¿verdad?, de Egipto a la tierra prometida, yo creo que cualquier reacción de nuestra parte merece antes un análisis para ver y siempre, ¿verdad?, teniendo pros y los contras. Y a partir de ahí tener la mejor acción posible. Así es. Pastor Eliezer, ¿usted qué opina? Yo creo que el pastor Luis está grandote, está alto y está fuerte, entonces iba caminando con rumbo al hermano y el hermano dijo, no, yo me disculpo, yo me acordé, perdón, mejor me arrepiento, antes va a pasar algo. Hasta aquí mi comentario, paso la palabra, pastor Daniel. Gracias. ¿Han pasado ustedes algo que tenga que ver con la cancelación? A lo mejor por más mínimo que sea. ¿Han sufrido ustedes algo? Ya vimos la historia, ¿verdad? En el Imperio Romano con este dato, en la Biblia con el dato de Esteban. Y hemos platicado sobre David y sobre Moisés. ¿Qué pasaría si ellos hubieran cometido esto en la actualidad? ¿Serían cancelados, funados?
o no, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Hemos vivido algo así? O sea, ¿hemos experimentado algo por más mínimo que sea en redes sociales o en nuestras iglesias? Pastor Hugo, ¿ha pasado algo usted? Bueno, en redes sociales no, pues Dios me guarde, claro está, pero sucedió algo sí hace algún tiempo, cuando hace muchos años era líder de jóvenes. Llegó un momento en el que por querer ayudar parece que hice daño y muchos comenzaron a decirme no opines, cállate, guárdate, mejor no estés, mejor no vengas. Me sentí muy mal. Mi hermano era mi pastor en ese momento y él me enseñó dos cosas súper importantes que me parecieron muy bonitas. Primero que todo, la persona es importante. Sí, Jesús vino a dar su vida por la persona. Entonces, el sentirme perdonado para mí fue muy importante. Y número dos que él me enseñó es quién es el que tiene el derecho a juzgar, ¿sí? Entonces él decía, no todos tienen derecho a tirar las piedras, ¿sí? Siempre hay alguien que de pronto está encima, que es el que te puede aconsejar. Es más, él decía, el que tiene el derecho a juzgarte decidió no juzgarte. Eso me pareció súper importante porque yo la verdad me sentí acusado, señalado. A estas alturas ya lo cuento de una manera jocosa, pero en su momento me hizo mucho daño. La cultura de cancelación es un juicio muy rápido y realmente la persona es muy importante. Así es, y eso sucedió a lo mejor en un ámbito, vamos a llamarlo así, personal, un poquito más íntimo, que a lo mejor fue en su iglesia o entendido en el grupo de jóvenes. Pero ahorita la cultura de la cancelación con las redes sociales alcanza pues todo. Incluso, bueno, hay un personaje mexicano, una mujer mexicana que ha tenido alcance de cancelación hasta Corea y todo el chisme de por qué fue cancelada lo tiene una TikToker o una YouTuber coreana y lo traduce. Entonces empezó toda la gente de, ay, qué bien, que hasta Corea. Entonces, ahorita la cultura de cancelación tiene alcances impresionantes. Pastor Daniel Castillo, ¿usted ha sido cancelado? ¿Ha sufrido algo en carne propia la cultura de la cancelación? Gracias a Dios, no, sobre todo en medios sociales no me ha sucedido, pero sí he tenido que tener cuidado con con la exposición que tenemos como cristianos, ¿no? En medios sociales, y en la comunidad. A veces uno, como pastores, a veces nos gusta ser chistosos y hacer bromas con la gente que conocemos, pero los medios sociales pues tienen un alcance, como decían, bastante amplio y hay gente que no entiende las palabras que decimos como las decimos, sino que le dan otro giro. Entonces, nosotros hemos tenido que aprender, sobre todo los pastores que estamos aquí en Estados Unidos, donde hay muchas culturas, donde las palabras nunca significan lo mismo, aunque sea el mismo idioma, nunca significan lo mismo para una cultura que para otra. Hemos tenido que tener cuidado, ¿no?, con lo que decimos, precisamente para evitar el lastimar a alguien, el ofender a alguien y no ser cancelados, ¿verdad? Entonces, sí habla de una actitud bastante prudente que como pastores tenemos que tener para evitar esa situación. Muchas gracias, pastor. Pues bueno, vemos que la cultura de la cancelación tiene alcances, vamos a decirlo así, estratosféricos, ¿verdad? Que ahorita nos podemos dar cuenta, pero hasta a lo mejor en el momento en el que Dios no lo quiera, pasemos por eso, vamos a notar el alcance que tiene. Ahorita hay un sinfín de personas baneadas y funadas que carreras se han venido abajo. Entonces, pastores, pues sí, el llamado es a ser prudentes, a tratar de hacer todo, ¿verdad?, de una manera pues sensata, mesurada, para tratar de evitar ser cancelados y caer en esta moda o en esta onda de la cancelación. Bueno, por mi parte es todo, pastores. Hablando de este tema de cancelación, decíamos que por un lado puede ser una forma de justicia social. Cuando alguien ha hecho algo, causado algún daño, muchas personas tratan de tomar esto como una forma de justicia para resarcir los daños. Ahora, como cristianos, Pastor Luis, ¿cómo cree que nosotros debemos manejar esta tensión que existe entre esta justicia social, por un lado, y el perdón, por el otro lado? Porque como cristianos, pues estamos llamados a ser justos, pero también a perdonar. Sí. Entonces, parece que hay una especie de tensión aquí. Sí. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto? Bien, la palabra misma dice, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque se están llamados hijos de Dios, ¿verdad que sí? Entonces nosotros, sobre todas las cosas, debemos buscar ser pacificadores. Nosotros tenemos las opciones que tenemos, pero hay que buscar la mejor opción posible, ¿verdad?, según la fe que nosotros
que nosotros defendemos. Y la palabra misma también nos anima a que nosotros seamos compasivos, ¿verdad? Seamos amables y compasivos. Y entonces, a mí me gusta siempre compartir experiencias personales. Por ejemplo, la compañía por la cual yo trabajé por 17 años, yo tenía un gran amigo ahí, era un amigo. Y de los 17 años que trabajé ahí, los demás, creo que yo lo conocí como unos 5 años después. Hablamos por 3 años, me parece, y los demás años ya no hablamos porque él simplemente puedo considerar que me canceló. Y no siquiera saber lo que estaba pasando. Justo en mi último día de trabajo, yo me acerqué a él porque es una pregunta que yo tenía siempre. En mi último día de trabajo en esta compañía, yo me acerqué a él y pregunté, pero nosotros éramos amigos y usted simplemente dejó de hablar conmigo. ¿Qué pasó? ¿Sabe lo que él me lo dijo? Que un otro compañero de trabajo lo ha comentado algo, o sea, prácticamente plantó una más semilla, habló algo de mí, algo que yo no había hecho, y él simplemente dejó de hablar conmigo. Entonces, lo que quiero decir es que muchas de las veces en lo que toca la cuestión de la cancelación, hay terceras personas que están involucradas, ¿verdad? Y debemos siempre de dar el beneficio de la duda, y prácticamente lo que es, y otra vez regreso a lo que es a ser amables, ¿verdad? Y también a ser compasivos, porque en la realidad muchas de las veces nosotros no tenemos la historia completa, simplemente damos la oportunidad de una persona de dar a conocer su historia, su parte, pero no tenemos la oportunidad de escuchar a las demás personas. Sin embargo, sea como sea, teniendo una persona cometido algún error, también aún así merece lo que es el perdón, merece ser restaurado, merece ser considerado, ¿verdad? Ser amado y ser restaurado por nosotros, ¿verdad? Como la iglesia. Este es lo que yo creo que es la justicia, lo que es justo que nosotros debemos, es el mejor acercamiento que nosotros debemos de tener como cristianos. Claro. Y creo que habrá que hacer una diferencia, ¿no? Entre lo que es justicia y venganza, porque a veces este tema de la cancelación parece más ser como un acto de venganza, de justiciero, ¿verdad? Encubierto, porque detrás de la pantalla muchas veces no se sabe quién está manejando la información. Como decía mi hermano Luis, a veces es un tercero el que está sembrando la cizaña, ¿verdad? Hermano Pastor Hugo, ¿cómo afecta, siendo que la congregación, las iglesias cristianas, no tenemos a lo mejor el mismo alcance que tienen las estrellas de cine, los cantantes, la gente famosa, que muchas veces son cancelados y tienen alcances grandísimos? ¿Cómo esta cultura de la cancelación afecta al cristiano común y corriente que va el domingo a la iglesia? Pues el cristiano común y corriente tiene una característica linda que Dios le colocó, y es la admiración. Nosotros también admiramos a esas estrellas, a esas personas, también reconocemos que tienen talento, reconocemos que tienen cosas, pero deberíamos verlo de forma diferente. Yo creo que inicia desde el púlpito, desde lo que nosotros hacemos como pastores. Si nosotros le mostramos a las personas que es posible perdonar, que es posible que todos, habiéndonos equivocado, recibimos el mismo perdón, es posible dar el mismo perdón, es posible ver con otra mirada, con otros ojos a estas personas que se han equivocado. Claro, la iglesia es bombardeada constantemente por todo este tipo de cosas, por el que fue afectado y cancelado, por el que cometió errores y lo cancelaron, por el que no los cometió, porque a veces decimos, sí lo cometió y resulta que no lo cometió. Simplemente fue un movimiento social detrás de esto que tiene mucho de venganza, como estábamos hablando ahorita, que lo que hizo fue borrar a X persona. Yo tengo un caso personal y es mi hermano Daniel, es pastor en otra ciudad aquí en Colombia y él opina de política. Entonces él dice, estoy a favor de esto, no, estoy en contra de esto. La política aquí en Colombia es complicada y la gente en las iglesias toma partido en eso. Entonces esas redes sociales sí que afectan a la iglesia directamente. Incluso aquí en el país del lado, en Venezuela, las iglesias se dividieron entre iglesias chavistas y no chavistas. Eso es complicadísimo. Entonces, toda esta cultura de cancelación, de redes sociales, de personas influyentes, afecta directamente a la iglesia, pero es nuestra tarea como pastores cuidar el corazón de la iglesia para que podamos entender que hay perdón, que hay caminos, que hay formas de establecer puentes entre unos y otros. Así es. Pastor Eliezer,
¿cómo hacemos esto? ¿Cómo navegamos con nuestra congregación las turbulencias que pueden haber entre los miembros de la iglesia y la comunidad alrededor con esta cultura de la cancelación? Yo quiero seguir con el comentario del pastor Hugo. Yo creo que nosotros debemos de ser los primeros que demos el ejemplo, el testimonio, que vivamos lo que predicamos. Y yo creo que debemos de predicar sobre la gracia, sobre el perdón, sobre la restauración, sobre la reconciliación. Sabemos que podemos caer como seres humanos, sabemos que fallamos y no estamos excusando a las personas que han caído y tal vez a los ojos del mundo, de las personas, de la iglesia, hicieron algo terrible, hicieron algo muy malo, pero no por eso no merecen el perdón, no merecen la reconciliación, la restauración. Y yo creo que en la iglesia nosotros debemos de predicar, debemos de hablar sobre esto, debemos de, como dice Gálatas, que debemos de reconciliarlos con amor, con paciencia. No debemos de juzgarlos como la venganza de la cultura de la cancelación, que es totalmente rechazo, es totalmente venganza, es totalmente cancelar, sino que debemos de restaurar. Así es. Y bueno, dice nuestro Señor Jesucristo, el que esté libre de culpa, que arroje en la primera piedra. Y para poder emitir algún juicio, tendríamos que primero sacar la viga del ojo para después ayudar al hermano a sacar la paja de su propio ojo. Bien, vamos a concluir con este tema. Me gustaría que cada uno de ustedes nos dé un último breve comentario, empezando con el pastor Luis, si nos quiere decir con qué se queda de este tema. Sí, según los datos que fueron compartidos por nuestro hermano Daniel Cárdenas, ¿verdad? Nosotros notamos que hay una tendencia, ¿verdad? Una propensión de lo que es a los individuos que son de una generación más nueva de practicar lo que es la cancelación. Entonces yo creo que a nosotros debemos de estar pendientes porque esta generación, ¿verdad? Me parece que son de los 20 a los 30 o de los 20 a los 39. Y es algo que yo puedo tomar como que tiene mucho que ver que son las manifestaciones también del postmodernismo. Porque de recordar que el postmodernismo vino prácticamente para destrozar, para destruir los valores que nosotros, en los cuales nosotros crecemos, nuestros papás, nuestros abuelos, cosas de esta naturaleza. Entonces hay una necesidad extrema de ser reconstruidos estos valores, ¿verdad? Principalmente si nosotros notamos que esta es la tendencia de esta generación, en particular, entonces debemos de estar pendientes de una vez hacer todo lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Siendo como una herramienta en las manos de Dios para que lo más pronto posible restauremos esta generación en particular, o que enseñemos, ¿verdad? Y como dijo el pastor Eliezer, ¿verdad? Practicando lo que predicamos. Amén. Pastor Daniel Cárdenas. Bueno, yo diría que nos cuidemos mucho nuestro corazón, cuidemos mucho cómo vemos las cosas, porque la cultura de la cancelación pues alcanza a todos. Tanto tú puedes ser cancelado como es muy fácil tirar el like o el dislike. Ahora no sería la piedra, ¿verdad? Sería el que esté libre de ser cancelado, que tire el like o el dislike, porque cuando nos tocan áreas con las que estamos identificados, es bien fácil dar el clic. Sí, ahorita el pastor Hugo Torrecía hablaba de la política. En todos lados la política es tensa, ¿verdad? Dicen que no hables de política, religión o deportes, ¿verdad? Porque siempre va a haber conflicto. Entonces, cuando nos tocan a nuestro partido político, vamos a llamarlo así, pues el clic está ahí. Entonces, la cultura de la cancelación, pues debemos de guardar nuestro corazón. Y tengo un poema, ¿verdad? Dice, ahora un poema. Dice, ante la cultura de la cancelación, actuemos con perdón, ¿verdad? Entonces, eso sería mi comentario. Muy bien. Pastor Hugo, coméntenos, ¿con qué se quedan? Bueno, estaban hablando de Esteban, de las piedras que lanzan, pero hubo otro caso contra una mujer. Y Jesús, antes de juzgarla y antes de señalarla, antes de cancelarla, escribió en el piso. Y de eso me quedo con todo mi corazón. El que podía juzgarla no la juzgó. Eso me pareció súper bonito, y yo creo que antes de juzgar a una persona deberíamos amarla. Deberíamos amar a esa persona, y eso nos dará la respuesta de qué debemos colocar, si un like o un dislike. Estamos actuando muy rápido y deberíamos tomarnos el tiempo de escribir, de pensar, de amar a esa persona. Amén.
Pastor Eliezer, ¿con qué se queda? Bueno, creo que este tema es un tema muy actual. Daniel Cárdenas nos estaba platicando de los personajes, no sé, en sus países, pero en México está un reality, La Casa de los Famosos, y todo México está solamente cancelando y cancelando personajes, desquitando todo el odio, todo el coraje, agarran la excusa de la moral para cancelar a las personas. Entonces es todo sobre venganza, sobre rechazo, sobre odio, cuando nosotros, yo creo que debemos de predicar el amor, que debemos de predicar la reconciliación, que debemos de dar el ejemplo como cristianos, como creyentes, discípulos de Cristo, de compartir el amor con nuestro prójimo. Amén. Bueno, esta ha sido una conversación valiosa y llena de perspectivas que nos invitan a la reflexión. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este primer episodio de Luz y Entendimiento. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Luz y Entendimiento. Si disfrutaste de este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde nos encontrarás como @Luz y Entendimiento. También puedes escucharnos en tus plataformas favoritas, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Anchor. Si este podcast ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Juntos podemos llevar un mensaje de luz y entendimiento a más personas. Nos vemos en el próximo episodio.